Bueno, muy buenas de nuevo. Voy ahora con una presentación, con un vídeo que va más sobre los aspectos económicos del liberalismo durante el reinado de Isabel II. Por favor, tened en cuenta siempre en la cabeza que el liberalismo es una filosofía muy amplia que nace a principios del siglo XIX, incluso a finales del siglo XVIII, que tiene como idea básica la necesidad de la libertad para el pleno desarrollo del ser humano, pero que dentro del liberalismo pues hay muchísimas corrientes. Tenemos lo que puedan entender por liberalismo el Partido Moderado, el Progresista, la Unión Liberal, el Partido Demócrata, eso desde luego. Pero es que luego también no solo es el liberalismo una filosofía que intenta introducir la libertad desde un punto de vista político, sino también desde un punto de vista económico. Y es más, es que ambos van de la mano. Es imposible introducir un sistema político liberal manteniendo unas estructuras económicas propias del antiguo régimen. Eso no puede funcionar. De esta manera, tenemos que poder entender bien qué hizo el liberalismo en España para poder reformar la economía del país, liberalizarla, acabar con todas esas trabas a la libertad de comercio, la libertad de movimiento de riqueza que tenía el antiguo régimen y que por tanto permitan, bueno, pues abrir vías, abrir posibilidades comerciales que lleven a que dentro de la sociedad española surja un nuevo grupo social que es la burguesía, el cual es el que desarrolla plenamente, bueno, pues la actividad económica. Entonces, de inicio me gustaría que por favor tuvierais en cuenta esas tres corrientes económicas que yo expliqué para finales del siglo XVIII. Tendríamos el mercantilismo como la ideología económica de la Edad Moderna, desde el siglo XVI-XVII. El mercantilismo entiende que la riqueza proviene de la acumulación de metales preciosos. Luego tendríamos la fisiocracia, que nace con la Ilustración en Francia y que cree que la riqueza se basa en la producción agrícola, pero sin tanto control estatal. La frase muy famosa dentro del liberalismo del laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, ¿no? No controlar lo que pasa en la economía, eh, eso nace con la fisiocracia, no nace con el liberalismo. Entender que no hay que poner tantas trabas al comercio. Dentro del antiguo régimen, el comercio y la producción económica en general estaba súper controlada. Estaban los gremios que controlaban la producción artesanal dentro de las ciudades. Estaban los señoríos que decían cómo se tenía que controlar la producción agrícola del país. Estaban las compañías comerciales, estaba el monopolio real al comercio. Todo eso eran trabas, ¿vale? Estaban todos los impuestos que se tenían que pagar en las fronteras. Bueno, pues la fisiocracia ya empieza a plantear que eso no es bueno, que hay que facilitar, liberalizar, podríamos decir ya, la producción económica desde un punto de vista agrícola. Y después viene la tercera ideología, que es el liberalismo económico, ya con Adam Smith, La riqueza de las naciones, que es su principal obra. Em, Liberalismo económico de Adam Smith, que ya sí que plantea que la manera de desarrollar la economía de un país es a través de permitir la libre competencia. La libre competencia entre, bueno, pues entre actores económicos. De manera que, por ejemplo, pues si no es eficiente producir cuchillos de determinada manera porque es que ha aparecido una nueva máquina que los fabrica mucho más rápido, pues que se permita dejar morir la forma artesanal de hacer cuchillos porque es menos eficiente. En el antiguo régimen eso no podría pasar porque en el antiguo régimen existían unas leyes gremiales que impedían que si el gremio no estaba de acuerdo con cambiar la forma de producir cuchillos, pues no se puede hacer.
Bien, bueno, dicho toda esta introducción, ahora pues ya paso a, como os prometí en el anterior vídeo, a explicar más, vamos a seguir más explícitamente las diapositivas. Bien, dentro de las reformas económicas del liberalismo, las principales van a ser las que tienen que ver con la tierra, ¿vale? La liberalización de la tierra, que estaba súper controlada en el antiguo régimen. Vale, para liberalizar el mercado de la tierra, es decir, el vender o comprar tierras, que eso quiere decir mercado, pues va a haber tres medidas principales. Suprimir los mayorazgos, 1836, abolir el régimen señorial, 1837, y las desamortizaciones de Mendizábal, que le tenéis ahí a la derecha, y de Madoz. Bien, suprimir el mayorazgo. Bueno, esto es algo que ya hemos empezado, vamos, ya hemos explicado otras veces. El mayorazgo era un derecho que hacía que las tierras no las pudieran vender las familias nobles. El mayorazgo era un derecho que tenían los nobles que decía que era el hijo primogénito mayor el que recibía de forma completa, sin partir, todos los privilegios, todas las propiedades de sus antepasados. Eso formaba grandes linajes e impedía que si el heredero era pues un manirrota, es decir, una persona que pues debe mucho dinero, que lo juega todo el dinero y lo pierde, bueno, pues no pueda perder, no pueda deshonrar a la familia porque es ilegal vender las tierras del- de la familia. Bien, entonces la institución medieval del mayorazgo hacía las tierras agrupadas en estos inalienables. No se podían vender, no se podían dividir tierras de la familia de nobles, del mayorazgo. Suprimir el mayorazgo permite que las propiedades sí que puedan venderse, que las tierras sean una propiedad plena y que por tanto si un noble quiere vender sus tierras, pues lo puede hacer. Así se hacía desaparecer la protección de los patrimonios nobiliarios, que hasta entonces había mantenido a salvo de herederos manirrotos y de acreedores. Segunda medida, abolir el régimen señorial. Bueno, esto es algo que ya habíamos dicho, el Fernando VII lo mantuvo, es lo único que mantuvo de la actuación legal en Cádiz, pero lo que pasa es que no se llevó, vamos, no lo mantuvo de forma completa, vamos, o en Cádiz no se llevó a cabo de una forma tan eficiente como se hará ahora en el año 1837. Recordad que es después del golpe del pronunciamiento de los sargentos de la Guardia Real de la Granja de 1866. Vale. Entonces, esto ya sí que es un poco más difícil de explicar. La abolición del régimen señorial tiene una doble vertiente. Se trataba de anular todos los derechos señoriales de carácter feudal, es decir, prestaciones, que serían impuestos, y obligaciones personales que tenían los campesinos hacia sus señores. Pero también, cuando se abole el régimen señorial, se transforman las tierras de los señores en propiedades que pueden vender y comprar los dueños de estas. Bien, aquí pongo un ejemplo. A ver, que me conecto a wifi. Pesado. Vale. Aquí os pongo un ejemplo del mapa de los señoríos en Andalucía, que si no la vuelvo a fastidiar. Vale, pues aquí veis cómo eran. Dice aquí que en rosa son los señoríos de realengo, es decir, del rey. Pero en verde son los señoríos nobiliarios. Veis que es la mayor parte de Andalucía. Esto significa que antes de 1837, todas las zonas en verde no se podían comprar y vender. Y si a un noble no le interesaba trabajarlas, pues no se trabajaban. Para los liberales eso estaba fatal. Entonces había que quitarlo. Problema. Las leyes del antiguo régimen a menudo eran confusos cuando trataba de traducirse a conceptos modernos, como puede ser el concepto de propiedad. Es decir, en el antiguo régimen no existía la idea de propiedad. El concepto de propiedad se desarrolla realmente con el liberalismo, con Adam Smith. En el antiguo régimen no existía la idea de propiedad como la tenemos hoy día. Por eso existía el señorío. El señorío no se puede entender como una propiedad. Pero claro, los liberales quieren acabar con el señorío para que se conviertan en propiedades.
pero hay un problema, que es este que voy a leer ahora. Las leyes antiguas podían reconocer al mismo tiempo dos derechos diferentes sobre una misma tierra. Una era el dominio útil y otra era el dominio eminente. El dominio útil pertenece al campesino, el eminente al señor. Y el dominio útil del campesino es el derecho a explotar una tierra y transmitir esa tierra que se explota a los herederos. Mientras que el dominio eminente del señor es el derecho a exigir a los campesinos que trabajan la tierra tributos, impuestos, en relación a esas tierras. Pero claro, ni el dominio útil ni el dominio eminente es explícitamente un concepto de propiedad moderno. Ninguno de los dos tipos de dominio feudal se correspondía con el concepto capitalista de propiedad privada. Entonces los liberales, cuando abolan el régimen señorial, tienen que decidir a quién corresponde la propiedad, al campesino que es el que trabaja la tierra o al noble que es el que tiene el derecho a cobrar impuestos por la tierra. Bueno, pues a ver, si los liberales, progresistas y moderados, los dos son al final miembros de la élite, pues está claro que van a hacer, ¿no? Ellos van a dejar en manos de los tribunales el decidirlo, pero esos tribunales en general siempre van a entregar la propiedad a los antiguos señores, fastidiando a los campesinos, que se encuentran con que un derecho tradicional que tenían a poder cultivar tierras, pues lo pierden. Y si el señor decide vender la tierra a una persona rica de una ciudad y esa persona rica de la ciudad no está muy de acuerdo con el impuesto que le pagaban los campesinos, pues puede decir, pues te voy a subir el impuesto. Y los campesinos pues se ven fastidiados. En consecuencia, la antigua nobleza nos resultó perjudicada con la abolición del señorío, y en algunos casos incluso aumenta su patrimonio al apropiarse de algunas tierras sobre las cuales no tenía derechos claros. Vale, esa es la segunda medida, de liberalización de la tierra, y luego están las desamortizaciones. Vale, desamortizaciones, expropiación por parte del Estado de las tierras eclesiásticas y municipales hasta entonces amortizadas o en manos muertas. Amortizado significa que algo no se trabaja, ¿vale? Y que no se puede ni comprar ni vender. Es como que está perdido, es una tierra que no le pertenece a alguien que no la quiere trabajar y que si aunque quisiera venderla no puede. Bueno, el Estado se va a encargar de expropiar esas tierras amortizadas para desamortizarlas, vendiéndolas en subastas públicas. Bueno, desamortizaciones hay muchas en España, ¿vale? Hay muchas. Lo que pasa es que las dos principales, las dos que de verdad, bueno, pues venden muchísimas tierras son la de Mendizábal del año 37, contexto de guerra carlista, desde el año 36 gobiernos progresistas debido al golpe del pronunciamiento de los sargentos de la Granja de San Ildefonso, es el año de la Constitución progresista del 37, y la otra desamortización es la de Madoz, de 1855, que 1855 es el bienio progresista, ¿vale? 1854-56, bienio progresista. Vale, los objetivos de las desamortizaciones. Bueno, pues quieren convertir que el suelo en un bien sometido al mercado, es decir, un bien que se pueda comprar y vender. También es un paso necesario para establecer un modelo económico moderno o capitalista, pues se confiaba en que existía un interés en invertir en la producción agrícola. Ellos pensaban que los ricos de España querían invertir en producción agrícola porque cuando tú inviertes en una tierra, por ejemplo, la compras, al año siguiente gastas algo de dinero en mejorar el pozo, el año siguiente mejoras el riego, el año siguiente mejoras una acequia. Bueno, pues eso va a dar más rentabilidad, ¿no? Es una buena inversión a largo plazo si tienes dinero. Ellos pensaban que eso era así, que los ricos españoles se iban a querer invertir y que así se mejoraría la productividad del suelo español y se ampliaría la generación de riqueza en España. Bien, primera desamortización, la eclesiástica de Mendizábal. Ya en 1835 se disolvieron las órdenes religiosas, salvo aquellas que estaban consagradas a enseñanza o cuidado de enfermos. Eso ocurrió en el 35, 2 años antes de la desamortización de Mendizábal.
en España existía cierta idea de que ya no era necesario tantas órdenes religiosas y por eso se disolvieron las que se consideraban pues no útiles. Claro, esas órdenes religiosas que se disuelven tenían muchas fincas. Esas fincas ya en el 35 fueron declaradas bienes nacionales. Se las queda el Estado, no la Iglesia. Claro, esto a la Iglesia le va a parecer fatal, pero los liberales es lo que opinan. La desamortización de Mendizábal se inicia en una etapa de gobierno progresista durante la regencia de María Cristina, momento en el que la hacienda, debido a la guerra carlista, se hallaba en situación de ruina y por lo tanto necesitaban nuevos ingresos. Para conseguir esos ingresos se decide apostar por la venta, por subasta, de las tierras que habían sido expropiadas de la Iglesia. Por ello se conoce también como desamortización eclesiástica. Vale, aquí tenéis un mapa en el que se ven círculos. Cuanto más grande es el círculo, mayor es la cantidad de capitales, de dinero, que valían las tierras que se vendieron por provincia española. Veis ahí Valladolid, Palencia, Burgos, León, Zamora, Navarra, Huesca, todas más o menos igual. Pues si nos vamos a Sevilla, Madrid, pues crece muchísimo, ¿no? Valencia también, Barcelona, Zaragoza son las principales. Pero en general veis que toda España se vio implicada en la desamortización de Mendizábal. ¿Qué objetivos tenía Mendizábal con su desamortización? Que yo creo que a lo mejor deberíais intentar mencionar algo dentro del epígrafe 5.1. Sanear la hacienda para así conseguir amortizar algo de la deuda pública, financiar la guerra civil contra los carlistas y convertir a los nuevos propietarios de las tierras en gente adepta, es decir, que apoye a la causa liberal. Ellos creían que la gente que fuera a comprar tierras iban a hacerse liberales. Como se iban a ver beneficiados por una medida liberal, pues apoyarían a los liberales. Lo cual pues no va a ser. ¿Qué cosas se hicieron mal en la desamortización de Mendizábal? ¿Qué críticas ha habido? Pues, por ejemplo, que primó la finalidad fiscal sobre la reforma social. Podría haberse llevado a cabo la desamortización de Mendizábal de una manera que hubiera modernizado la sociedad española. Haber creado una burguesía dueña de tierras. Pero la manera en la que se van a subastar las tierras va a llevar a que quien compre las tierras no sean pues artesanos, no sean mm, comerciantes de clase media, sino que van a ser ricos. Quienes pudieron acceder a comprar las tierras fueron personas ya adineradas, nobleza local, caciques, burguesía. Se pierde, por tanto, la oportunidad de que las tierras fueran repartidas entre los propios campesinos que las trabajaban, lo que podría haber dado lugar a un mayor número de campesinos adinerados. Existió la posibilidad de hacerlo de una manera mejor. Un economista de la época, un político progresista, Flores Estrada, propuso algo distinto, propuso que en vez de vender las tierras al mejor postor en el momento, se podían tratar de alquilar a largo plazo a campesinos. Eso ya se propuso en la época y habría sido algo muy inteligente porque habría creado una clase de campesinos más ricos. Campesinos que si saben que van a trabajar sus tierras porque son suyas o porque tienen un contrato de alquiler a largo plazo, estén interesados en invertir en la tierra, en mejorarla. Pero si quien la compra es alguien ya rico, que probablemente la compra solo para ser más poderoso, los campesinos no van a ver mejorada su situación, las tierras no van a ser mejoradas, nadie va a invertir en desarrollarlas, con lo cual la desamortización de Mendizábal fue un fracaso. Y ya está, fracaso. Y luego la desamortización de Madoz. Vale, es una situación de menor gravedad en la hacienda española, en la que el liberalismo ya está muchísimo más consolidado en el bienio progresista. En este caso, la desamortización de Madoz lo que busca es financiar todas esas infraestructuras que eran necesarias para poder modernizar la economía española, principalmente los ferrocarriles. Se quería conseguir dinero para financiar la red de ferrocarriles española. En este caso, la desamortización de Madoz no es solo de tierras, bienes religiosos, sino que además también van a estar las propiedades municipales, que son las principales. Las propiedades municipales son
o tierras que se llamaban los bienes comunales o tierras que se llaman los bienes propios. Vale. De estos dos, el que tenéis que conocer son los bienes comunales. Los bienes comunales eran, pues, bosques, eran molinos, eran panales de abejas, eran pastos que no pertenecían a nadie en concreto, sino que estaban al servicio del común, del pueblo, de toda la gente del pueblo que quisiera utilizarlos. Y eran fundamentales para la economía de los campesinos de la época, porque era donde conseguían la leña para sus fuegos. Era de donde conseguían miel que luego se repartían entre los convecinos, entre los vecinos. Era donde conseguían pues tener pastos para si tenían una oveja o si tenían un cerdo, pues poderlo, bueno, un cerdo a lo mejor no tanto, pero si tenían una vaca o un buey, pues que se alimentara de esas tierras que eran de todos y que se repartían, vamos, que se repartían, que se gestionaban de forma comunal, ¿vale? Bueno, pues Madoz progresista, pero claro, progresista en esta época no significa ser demócrata, sino ser elitista, pero un poco más progresista. Pues Madoz va a decidir que esas tierras comunales que eran básicas para el bienestar de los campesinos de la época, pues las va a vender. Las va a vender porque él cree que es un fin mayor o es un bien mayor el conseguir una red de ferrocarriles en España, antes que el bienestar de los campesinos. Vale, se declaran en estado de venta con arreglo a las prescripciones de la presente ley y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legalmente estén sujetos todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes a el Estado, el clero, órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalén, cofradías, obras pías y santuarios, el secuestro del exinfante Don Carlos, que sería Carlos María Isidro, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública, cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores. Entonces, veis aquí, esto es un extracto de la ley de desamortización de Madoz, veis aquí que está queriendo poner a la venta prácticamente todos los bienes de la tierra que no sean ya propiedad moderna. Y esto va a ser muy duro para la gente de la época, para las clases bajas. Bien, dos fases, ¿vale? Primera, segunda fase. Es aquí que va a afectar de nuevo a toda España la desamortización de Madoz. Aquí en diferentes colores tenéis en verde los bienes propios, que serían los de los ayuntamientos, bienes del clero en rosa y otros en amarillo. Veis que el peso de los propios, por ejemplo, pues en Extremadura, en Madrid, en Burgos o en Zaragoza, en Soria, pues en Guadalajara, pues tienen mucho peso, ¿no? En cambio, el clero tiene más en León o en Galicia, en Oviedo o en Valencia, mientras que otros tienen más peso en Ciudad Real, en Barcelona. En el fondo, lo que nos dice esta gráfica o esta es que la desamortización va a afectar a toda España, ¿vale? Nada se va a quedar fuera de esta modernización, de esta liberalización económica de la tierra. Resultado de las desamortizaciones. Bueno, pues negativo. No se consigue transformar la estructura de la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Pues porque no se crea una nueva clase de pequeños o medianos propietarios de tierras, sino que siguen siendo los ricos y los nobles los que tienen tierras, que a quien se le han vendido las tierras no es a los campesinos, es a los ricos. Impacto negativo sobre los pueblos que pierden sus tierras comunales, las cuales eran fundamentales para el sustento diario de los habitantes. Es un éxito para la hacienda pública, se ingresa más de 14.000 millones de reales. Numerosos conventos pasaron a propiedad pública, incluido el arte. Muchos de los museos actuales, los cuadros, forman parte de monasterios que pasan a ser del Estado. Y eso afecta a que las ciudades se transformen, porque los conventos en la época tenían unas parcelas enormes, conventos cuyas parcelas ahora pasan a ser propiedad pública.
y pasan a venderse para construir casas para la gente. Bien, segunda medida de reforma económica liberal de la época, la Hacienda. En Hacienda, en toda la historia de España, se han realizado muy pocas reformas tributarias, principalmente en 1977 y 1845. La reforma del 45 de 1800 se conoce como la reforma Mon-Santillán. Mon Alejandro era el ministro de Hacienda, Ramón Santillán, el autor del plan de reforma. La reforma era la culminación de los intentos de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal de asentar planteamientos de liberalismo en la Hacienda, es decir, modernizar la Hacienda. La Hacienda es, ya sabéis que el eslogan este famoso dice la Hacienda somos todos, aunque todos sabemos que cierta gente consigue evitar ser la Hacienda, ¿no? Pagar menos impuestos. La Hacienda es la institución pública que se encarga de recolectar los impuestos del Estado. Durante el antiguo régimen, la hacienda era una estructura caótica. La mayoría de impuestos eran de origen medieval, existían regímenes tributarios distintos, dependiendo de si fuera Aragón, Navarra, País Vasco o Castilla. El objetivo de la modernización es simplificar la estructura tan caótica de la hacienda y racionalizarla. Sus bases, legalidad, suficiencia y generalidad, es decir, legalidad que sea una reforma a través de las leyes, suficiencia, que la Hacienda no necesite subcontratar a nadie, sino que sea la propia institución de la Hacienda la que se encarga de cobrar los impuestos. Creo que ya sí, estoy seguro, que os conté que los impuestos antes, en el antiguo régimen, se vendían. Es decir, había gente que apostaba, vamos, se subastaba, es decir, ellos lo que hacían eran pujas por ver quién tenía el derecho a cobrar un impuesto, vamos a decir, pues la alcabala, en una provincia. Entonces, si tú al rey le comprabas el derecho a cobrar ese impuesto, el rey recibía el dinero de la persona que había pujado y luego esa persona que había pujado podía ir a la provincia a cobrar el impuesto. Bueno, pues eso ahora se quiere quitar. Quieren que la hacienda sea suficiente, autosuficiente. Implantar un sistema fiscal unificado para todo el país y eliminar las trabas al crecimiento económico. Suprimir aduanas interiores, diezmo, alcabala y impuesto de millones. Se organiza de la siguiente manera, con impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son contribuciones sobre bienes inmuebles, cultivos, ganadería, que más o menos debían de ser el 25% de los ingresos. Y otro impuesto directo sería el impuesto del subsidio industrial, es decir, que las industrias paguen impuestos, y al comercio. Eso es un impuesto directo. Un impuesto directo es cuando la Hacienda te dice a ti directamente, tienes que pagarme este dinero de forma fija. En cambio, indirecto no es fijo. Indirecto sería el IVA, por ejemplo, nuestro. Un impuesto directo es un impuesto que se cobra al, por ejemplo, al consumo de algo en concreto. O bien las rentas, aquí dice, de los estancos o de los monopolios. Es decir, es un porcentaje, pues por ejemplo decir, pues el pan tiene un impuesto del 10%, el cine del 21%. Bueno, es indirecto porque tú vas a pagar un dinero, el que sea, para entrar al cine y de ese dinero del cine un porcentaje va a ir en forma de impuestos a la hacienda. También se ponen impuestos directos al consumo de bebidas alcohólicas, de aceite de oliva, jabón, carne o a las hipotecas. Hipotecas que ahora tienen que pagar impuestos por su transmisión, por el arrendamiento o por el establecimiento de cargas sobre bienes inmuebles. Bueno, es decir, se moderniza con unas medidas, impuesto directo e indirecto, que se mantienen hoy día, realmente. Y por último, la ley de ferrocarriles de 1855. Durante el siglo XIX en España, como en otros países de Europa, se pretendió impulsar el proceso de revolución industrial, transformar la vieja estructura económica, esencialmente agraria, en otra nueva, basada en el desarrollo de la industria y el comercio. En España se quería seguir el modelo de Reino Unido, de Gran Bretaña, de Bélgica, de Francia, de Alemania, cuyas redes ferroviarias estaban revolucionando los transportes y la economía en su conjunto. El ferrocarril era revolucionario
porque por un lado era un medio de transporte que facilitaba el comercio interior a largas distancias, pero también porque para hacer ferrocarriles se necesita construir unas infraestructuras muy grandes que requieren de una industria que las fabrique, es decir, las vías del tren, las traviesas, que son las maderas que se ponen para unir las vías, em, también las propias máquinas del tren, el carbón que luego va a utilizar para moverse, todo eso tiene que producirse y por tanto, para, por ejemplo, solo construir la vía, pues necesitas que existan en España minas de hierro o necesitas que existan puertos para traer el hierro de otro país. Luego necesitas industria siderúrgica que convierta el mineral de hierro en un metal que luego puedas convertir en una vía. Luego hay que transportar la vía hasta el lugar donde la vas a poner. Y por tanto, estás en el mismo esfuerzo de construir una vía, estás impulsando toda la economía. La primera línea construida fue la de Barcelona-Mataró en 1848, pero esa era una vía muy pequeñita que servía para unir Barcelona, que era el núcleo industrial, con Mataró, que era otro pequeño núcleo industrial, para así fomentar más fácilmente el transporte entre ambos. En Barcelona además había un gran puerto, interesaba una vía para ese lugar en concreto. Pero hasta 1855 se construyen muy pocos tramos. El verdadero impulso se dará con el bienio progresista, con la Ley General de Ferrocarriles de 55, unida a la desamortización de Madoz. Objetivo: ofrecer un medio barato de transporte que estimulase la creación de industrias ante la facilidad de intercambio. Vale, aquí veis las vías del tren. En rojo están la principal línea que está a la derecha en Barcelona, entre Barcelona y Mataró. En verde tenéis las que se construyen hasta el año 60. Veis que va, por ejemplo, de Madrid a Zaragoza, de Valladolid a Burgos, de Madrid a Aranjuez y de Aranjuez a Albacete, de Játiva a Almansa. Bueno, estos son vías que eran las más importantes en la época, por ejemplo, entre Burgos y Valladolid, pues para el transporte de trigo. Entre Zaragoza y Madrid, lo mismo, para poder alimentar Madrid. Entre Madrid y Albacete, pues para traer los transportes que se trajeran en tren, perdón, en barco hasta Valencia y de Valencia llevarlos a Madrid. Y luego de 1861 a 68, todas las demás vías que podéis ver. Problema de la ley de ferrocarriles del 55, que dejaba a la iniciativa privada la construcción y explotación de los tramos de la red ferroviaria. Y esto va a ser muy importante. Renfe no se crea hasta el franquismo. Cuando en el franquismo se cree Renfe, todas las compañías de tren se van a unificar como una misma empresa estatal. Pero antes de eso, el ferrocarril era privado. Existían diferentes compañías de trenes, por ejemplo la Compañía del Norte u otras, que se encargaban de construir vías de tren que les pertenecían a ellos, eran privadas, con sus estaciones, que eran privadas, y eso pues tiene un aspecto negativo en cuanto a que va a responder a el interés económico de compañías privadas y no al interés público del Estado español. Para incentivar a las compañías se ofrecían todo tipo de facilidades, por ejemplo, permitir la entrada de capitales y materiales extranjeros. Es decir, esto es una liberalización total, es ir al contrario de lo que decía el mercantilismo. Esto reducía la capacidad de potenciación de la industria española y reducía la implicación de las clases adineradas españolas. ¿Por qué? Pues porque no se van a comprar, no se va, no se va a querer comprar vías de tren de la industria siderúrgica vasca. A lo mejor si la empresa con Ferrocarriles del Norte pues pertenece a capitales franceses y belgas, pues van a querer comprar las vías del tren de Francia o de Bélgica, no del País Vasco. Con lo cual, la idea básica de la ley de ferrocarriles, que es que se promueva la economía y la modernización y la industrialización española, pues está fallando. Claro, ellos se encontraron en una posición precaria. ¿Quién va a querer gastarse o invertir, arriesgarse a invertir en España, que es un país con una economía atrasada? Poca gente. Solo lo van a hacer en caso de que se les permita, pues, traer los materiales del extranjero.
con lo cual los resultados quedan bastante lejos de las previsiones. Bueno, esas son las reformas económicas. Por último, solo hablar de que durante este periodo también va a haber una transformación de la sociedad. Y se pasa de una sociedad estamental, en la cual existía privilegio y no privilegio, a una sociedad de clases. Esto es lo que llamamos una sociedad capitalista, porque ahora lo que va a dividir o va a organizar a la sociedad en diferentes grupos es el criterio económico. Con lo cual tenemos una clasificación según el nivel de la renta, que va a ser, por ejemplo, clases altas, medias y bajas, pero también con qué papel tienen en el proceso productivo, económico. Teniendo, por ejemplo, la clase obrera, el proletariado, que son los que trabajan en las fábricas, tenemos la burguesía industrial, que son los dueños de esas mismas fábricas, o tenemos a los campesinos, tenemos a los políticos. Bien, en la sociedad de clases hay un gran cambio respecto a la sociedad estamental, que es que se permite la movilidad social. Esto es la movilidad vertical, lo que se llama muchas veces el ascensor social, que es poder cambiar de clase, nacer en un grupo bajo, de clase baja, y poder morir en un grupo de clase alta. Esto va a ir a la par de nuevos valores, como son principalmente la meritocracia, ¿vale? La meritocracia es entender que tu posición social depende de tus méritos. Si eres una persona muy valiosa, que ha llevado a cabo mm, cosas muy meritorias, pues vas a terminar siendo una persona importante, ¿no? Eso es la meritocracia. Pero vosotros y yo sabemos que eso es mentira. La meritocracia no es pura, no es 100% natural, porque dependiendo de dónde nazcas, vas a estar condicionado. No es lo mismo nacer en una familia burguesa que te va a pagar unos estudios y una universidad que te van a permitir poder hacer cosas más importantes que nacer en una clase, una familia campesina o proletaria que no tiene dinero para que estudies, que tienes que trabajar desde los 8 años y que vas a tener muy pocas oportunidades para poder demostrar tu valía. Se constituye una oligarquía terrateniente, industrial y financiera, que esta va a ser muy importante, ¿vale? En España, hasta el franquismo va a haber tres burguesías, una burguesía terrateniente, una burguesía industrial y una burguesía financiera, que van a ser el resultado de la alianza entre la vieja nobleza y la nueva burguesía. Es decir, son las familias que tienen honores o que tienen títulos nobiliarios que deciden casarse con los hijos o hijas de la gente adinerada, de la burguesía, para formar esa nueva clase oligárquica, esa nueva clase dominante. Vale, ¿quiénes van a formar esta nueva clase dominante del régimen liberal? Pues tenemos media y baja nobleza, que tienden a desaparecer y a fundirse con las nuevas clases sociales correspondientes a su nivel de riqueza. Bueno, esa baja nobleza, que en el antiguo régimen había tentado todo el poder, que eran los privilegiados, pues cada vez tienen menos peso social porque no son tan ricos. Al final su riqueza viene del tener tierras, pero no de tener bancos o de tener grandes empresas. Entonces necesitan juntarse con gente que sí que tenga ese dinero. Alta nobleza, en cambio, que sí que conserva sus títulos, aunque con carácter meramente honorífico, sin ya privilegios feudales, se integra en grupos dirigentes de la nueva sociedad en razón de las propiedades territoriales y sus negocios. La alta nobleza, es decir, mantiene su posición gracias a las tierras y negocios que ya tenían de antes. Y tenemos a la alta burguesía, que es la nueva clase que emerge al beneficiarse de la compra de tierras de la desamortización o de las inversiones en industria o en ferrocarril. Luego tendríamos las clases medias y el campesinado y el proletariado. Clase media en España es un grupo muy poco numeroso comparado con otros países de Europa. Son un grupo muy heterogéneo que está formado por pequeña burguesía, como puedan ser pequeños comerciantes, pequeños empresarios, funcionarios, profesiones liberales como son periodismo, abogados, médicos, profesores de universidad. Luego tenemos campesinos, que siguen representando a la mayoría de la población por el escaso desarrollo industrial que hay en España. Que en el caso además del sur de España, en Andalucía, viven una situación especialmente dura que son el ser jornaleros. Un jornalero es una persona que trabaja por jornal, por día.
Un jornal es un sueldo de el trabajo de un día. Claro, son gente que no tiene ningún tipo de tierras. Ya no es que no tengan tierras, sino que no tienen ni siquiera derecho a alquilar una tierra. Entonces eran cientos de miles de personas, eran unos pocos millones de personas que vivían en la verdadera miseria, porque tenían que moverse constantemente para trabajar, para que les pagaran, para que les contrataran como jornaleros en las tierras, solo en la época de cosecha. Cuando no es cosecha, tienen que irse a buscar otro sitio donde a ver si les contratan. El campesinado en general fue el gran sacrificado de la reforma liberal. No se reconocieron ni sus derechos sobre las tierras señoriales, ni se les facilita acceder a propiedades desamortizadas, lo que explica que los campesinos pues, se opongan al régimen liberal y apoyen, por ejemplo, al carlismo en ciertos momentos, o en otros momentos apoyen más adelante al anarquismo. Y luego tenemos al proletariado urbano, sobre todo en zonas industriales, que son Barcelona y Vizcaya, que son una clase en aumento, aunque todavía son minoritarios, que se nutre del éxodo rural y de antiguos artesanos arruinados. Bien, hasta aquí dejo las grabaciones de hoy, día 23 de noviembre. Espero que tengáis unas buenas vacaciones y pues el lunes yo creo que podré, o si no el martes, podré subiros la clase del 5.3. Que tengáis muy buen día. Un saludo.